El sistema judicial japonés tiene asuntos de apelación. Si se llega a este asunto, no se puede apelar por ese delito y no se puede disputar en el juicio si se llega a este asunto. Entonces, ¿la víctima no tiene más opción que aceptar que no se puede castigar legalmente al culpable? En este caso, el culpable se entregó después de que este asunto ya había pasado. Hablaré de un caso. ¿Qué sentido tiene una confesión después de que todo terminó? El asesinato de la maestra en Adachi 19. El 14 de agosto de 1978, una maestra de una primaria en Adachi, Tokio, desapareció por la tarde. Su familia se preocupó porque no volvió a la hora habitual. Recibieron una llamada del director de la escuela diciendo que ella debía haber ido a trabajar, pero no estaba en la escuela. La familia denunció la desaparición y la policía comenzó a investigar de inmediato. No encontraron ninguna pista sobre ella, ni a la chica misma. El caso no avanzó y el tiempo pasó. 26 años después, el 21 de agosto de 2004, alguien se presentó diciendo tener información sobre el caso. Sorprendentemente, esa persona era guardia de seguridad en la misma escuela primaria que ella. Este hombre confesó que él fue quien la asesinó. El cuerpo de ella estaba oculto bajo el piso de esa casa. En 2004, la prescripción por asesinato era de 15 años, así que se entregó tras vencer el plazo. El culpable mantuvo el cuerpo enterrado hasta mudarse en 2004. ¿Cómo vivió esos 26 años en la casa con el cuerpo ahí? ¿Qué sentía? ¿Y por qué se entregó tras prescribir el delito? Además, no fue una desaparición, sino un asesinato. ¿Y qué acciones tomaron los familiares después de que se descubrió que fue un asesinato? Ahora veamos los detalles del caso. Hace más de 40 años, el 14 de agosto de 1978, la escuela estaba de vacaciones de verano. Sin embargo, la maestra fue a trabajar porque debía estar de guardia en la piscina. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con el culpable, quien trabajaba como guardia de seguridad en esa escuela primaria. Estuvo a punto de chocar con él de cabeza. Eso causó una discusión que se intensificó. El guardia la mató asfixiándola al taparle la boca. Luego, el culpable ocultó el cuerpo en la cajuela de su auto envuelto en una manta hasta acabar su turno. Lo ató con una cuerda. Entonces, el director notó que ella no estaba. No se presentó a su guardia. Llamaron a su casa y su familia. Preocupada, denunció su desaparición. El culpable, el 15, sacó el cuerpo al piso de la habitación japonesa y lo envolvió más con una lona de plástico, aprovechando que su esposa no estaba. Tardó 4 horas, cavó un hoyo, enterró el cuerpo y encima construyó un kotatsu excavado. Así es. Desde el inicio, la policía trató el caso como crimen, ya que no había motivo para su desaparición. Sin embargo, no encontraron ninguna pista ni a ella, y nunca hubo noticias para la familia que quería hallarla. 10 años después de su desaparición, en 1987, circularon rumores de que este caso podría estar ligado a un secuestro por Corea del Norte. Esto se debió a que una persona que había sido agente norcoreano mencionó que la maestra que le dio clases de japonés se parecía a ella. A raíz de eso, ella fue incluida como una de las personas desaparecidas especiales, es decir, aquellas cuya desaparición no puede descartarse como posible secuestro por Corea del Norte. Su nombre fue incluido en la lista, sin embargo, aún así, no se pudo encontrar absolutamente nada sobre ella. Este caso fue olvidado hasta que prescribió el plazo para juzgarlo como homicidio. Después de 15 años, el caso quedó en el pasado. Policía y familia ya no tenían esperanza. Fue en medio de esa situación que el caso avanzó de una manera completamente inesperada. El 21 de agosto de 2004, 26 años tras el incidente, el culpable se entregó y confesó según los medios. Así se revelaría toda la verdad sobre este caso. ¿Por qué? Porque el culpable se entregó en ese momento, no fue por el remordimiento de sus padres. Como prueba de ello, el culpable sabía que el plazo de prescripción ya había pasado y confesó solo después de estar seguro de eso. Entonces, ¿por qué pasaron 15 años y luego otros 11 años más? ¿Por qué habló después de 26 años las razones que había estado ocultando el cadáver? Su casa fue seleccionada para la reorganización de terrenos debido a la ampliación de la carretera, y al ser demolida, el caso salió a la luz. Eso fue lo que pensó. ¿Y cómo se sintió el culpable en su casa durante ese tiempo, hasta que el caso prescribió? Después del incidente, la casa donde se enterró el cuerpo fue inmediatamente cercada. También pusieron alambre de púas. También instalaron reflectores y cámaras de seguridad. El culpable dejó de relacionarse por completo con los vecinos y las personas que vivían cerca dijeron que la casa del culpable siempre tenía las contraventanas cerradas. Gritaba con una barra de hierro al intentar entrar alguien y recibía los paquetes afuera de la puerta, incluso con repartidores. Entre otras cosas, sus acciones extrañas eran bastante notorias.
Según la declaración del culpable, él también quería morir. Del incidente. Según la declaración, repetía lo mismo una y otra vez. En este caso no fue algo tan sencillo. Para explicarlo, el culpable siguió ocultando el cadáver. ¿Ese acto se considera una acción pasada o se trata como algo que sigue ocurriendo en el presente? Es decir, respecto al área del cadáver, se analiza si aún aplica el derecho a reclamar indemnización. Como resultado, en el primer juicio no se reconoció el asesinato. Se reconoció ocultar el cuerpo como delito aparte del asesinato en el área del cadáver. Se dictó una orden de pago de 3,3 millones de yenes como indemnización por ocultar el cuerpo. La familia de la víctima comentó que huir tras causar un accidente es perdonado y que no reciben ayuda para la víctima ni sus familiares. Comentaron que es demasiado injusto. Dejaron este comentario y mostraron su intención de apelar ante el Tribunal Superior de Tokio para seguir luchando. En la segunda instancia les esperaba un resultado inesperado. El 31 de enero de 2008, el Tribunal Superior de Tokio anuló la sentencia de primera instancia y también reconoció la responsabilidad del acusado por el asesinato. Se dictó una sentencia de unos 420 millones de yenes, hecho relevante en el caso penal. Fue la primera vez que se reconoció ese derecho de reclamación. ¿Pero por qué se reconoció la responsabilidad por asesinato en la segunda instancia? Eso se vinculó al momento en que se descubrió el caso. Es decir, hasta que el culpable se entregó en agosto de 2004, no era un hecho comprobado que la víctima hubiera sido asesinada. No conocían el maltrato. Por lo tanto, los familiares de la víctima presentaron cargos por el asesinato. Ni siquiera tienen derechos. Permitir que el culpable evadiera la indemnización mientras los familiares de la víctima no podían ejercer sus derechos contrariaba la justicia y equidad. El culpable apeló posteriormente el 28 de abril de 2009. Pero la Corte Suprema rechazó eso y la sentencia quedó firme. Han pasado 5 años desde que se descubrió el caso y 31 años desde el asesinato. Además, durante el juicio contrataron al culpable como guardia de seguridad. El distrito de Adachi fue considerado responsable como empleador, por lo que, en diciembre de 2007, el distrito acordó pagar una indemnización de 25 millones de yenes. Sin embargo, lamentablemente, cuando se dictó esta sentencia, los padres ya habían fallecido. La familia declaró en conferencia de prensa que no creen que el dolor y miedo que ella vivió desaparezcan en 15 años. Hablaron de la apelación del caso penal y esperan una conclusión que satisfaga a la víctima y a la sociedad. Se dice que el plazo de prescripción existe porque, a medida que se pierden pruebas circunstanciales y otros elementos de la época, la investigación se vuelve más difícil. El autor se entregó porque iban a demoler su casa donde ocultaba el cadáver. De no ser por eso, no lo habría hecho. Se piensa que probablemente el autor no se habría entregado. El asesinato no se descubre y el autor no asume ninguna responsabilidad civil. Así, los familiares de la víctima seguirían buscando a su ser querido para siempre. Ese también pudo ser el futuro. En Japón cada año desaparecen unas 80.000 personas, entre ellos es posible que casos como este estén ocultos. A partir de 2021 ya no hay límite de prescripción para los casos de homicidio. En un estado de derecho, dejamos el juicio de los criminales a la ley y los jueces. No hay otra opción. Solo puedo esperar que las reformas legales que aún continúan avanzando sigan yendo en una buena dirección en el futuro. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por verlo. El asesinato de una joven de 19 años en Kioto, en octubre de 2016, la señorita K de Idecho, Kioto, desapareció. La familia reportó la desaparición a la policía de Kioto, mientras amigos y su pareja buscaron información en redes sociales y otros medios. No consiguieron información útil y solo pasó el tiempo. Tras más de 5 años llegó el 16 de febrero de 2022. Finalmente, una persona fue arrestada bajo sospecha de haberla asesinado y dejado su cuerpo.
esa persona era su pareja en ese momento. Luego, él admitió durante el interrogatorio que sí la mató y abandonó, mencionando que discutían mucho. Eso le causó mucho estrés y dijo que impulsivamente la mató. Así explicó su crimen. El arrestado es Sumisei, empleado de oficina de 25 años. La desaparecida es la señorita K. El sospechoso y la víctima estudiaron juntos desde primaria hasta preparatoria. Eran amigos desde niños y empezaron a salir en el último año de prepa, pero él tenía dudas sobre la relación de la señorita K con sus amigos hombres. A menudo insinuaba sospechas de infidelidad, lo que causaba peleas constantes y rupturas seguidas de reconciliaciones. Así era su relación, hasta que la locura de él finalmente cruzó la línea. 22 de octubre de 2016, ese día, como de costumbre, la pareja estaba discutiendo dentro del auto estacionado cerca de su casa. Aunque en las redes sociales y sitios de recopilación hay mucha información sobre la causa de la pelea, hasta ahora no se sabe la razón exacta. Sin embargo, la pelea fue presenciada por personas alrededor y después de ese testimonio se perdió el rastro de la señora K. 3 días después de que se perdiera su paradero, la familia presentó un reporte de persona desaparecida ante la policía de la prefectura de Kioto. Por supuesto, la familia también le preguntó a su novio si sabía algo sobre el paradero de ella. Sin embargo, él dijo que ese día la acompañó hasta su casa y vio cómo ella entraba. La familia creyó en sus palabras. La hermana de la señorita K y sus amigos solicitaron información en redes sociales. Él mismo dijo, si no actúo, no servirá de nada. Así es. Y después de eso, él tomó una acción. Esto se supo gracias al testimonio de un conocido, después de que el señor K desapareciera. Días después, este conocido supo de él en la prefectura de Nara. Le dijeron que podían saber la ubicación porque el teléfono de K encendió cerca del monte Wakakusa. Le pidieron que los acompañara al monte Wakakusa. Y él mencionó que no había dormido mucho. Le pidió a un conocido que condujera y esa tarde fueron al monte Wakakusa. Aunque buscaron desde la carretera en la montaña, no hallaron pistas sobre K. Después el conocido le sugirió que bajaran del auto para buscar. Aunque le hicieron la propuesta, él no se bajó del coche. No lo hizo. Y después de unos 10 minutos dijo que no tenía sentido y sugirió que se fueran a casa. Ese día, cuando fue a verla, ella entró. Ella, mujer. Desde el día 15 se le interrogó voluntariamente y finalmente admitió haber matado a la señorita K, estrangulándola con ambas manos mientras ella estaba en el asiento del copiloto. Desde antes solían discutir mucho. Acumulé mucho estrés y la maté impulsivamente. Después llevé el cuerpo en el auto hasta el monte Wakakusa, en la prefectura de Nara, y, junto con sus pertenencias, arrojé el cadáver desde la carretera hacia la montaña. Al día siguiente, el 16, fui arrestado bajo sospecha de asesinato y luego fui remitido a la fiscalía. La policía procedió al arresto basándose en esta declaración de él. Durante los 21 días posteriores al arresto, se desplegaron un total de 790 policías para buscar en las montañas y bosques. Junto a las pertenencias de la señora K, hallaron restos óseos humanos que, tras pruebas de ácido desoxirribonucleico, se confirmó eran de ella. En una entrevista, su hermana se dirigió al sospechoso Sueumi. Simplemente dijo, ¿por qué? Quiero que le devuelvan el tiempo a mi hermana. Expresó con tristeza ese sentimiento de impotencia. Y luego, el 8 de marzo de 2022, él fue acusado de asesinato. En el futuro se llevará a cabo el juicio, pero hasta mayo de 2022 ese juicio aún no se ha realizado. Y parece que la verdad de este caso tardará más en salir a la luz. A partir de aquí, abordaré las dudas relacionadas con este caso. Primero, ¿por qué él no fue arrestado durante 5 años y 4 meses? Él era la pareja de la señorita K y desapareció. Era la persona con la que había estado discutiendo justo antes de eso. Aunque no seas investigador, pensarías que él sabría algo. Pero, según los informes, en febrero de 2022, más de 5 años tras la desaparición, no fue sino hasta hace poco, recientemente, que finalmente se supo algo sobre Sueumi. Surgieron sospechas de que el sospechoso sabía algo al respecto, y cuando fue interrogado voluntariamente, admitió el asesinato. Es decir, ¿en ningún momento durante la investigación él fue considerado sospechoso?
No creo que sea así, pero también me estremece pensar en los métodos de investigación de la policía en ese entonces. La forma en que la policía investigaba La manera en que la policía investigaba. Cuando la policía intervino y trató de ponerle las manos al cuello, no fue un movimiento particularmente rápido. Kagiri-san a veces escapa por la puerta del lado opuesto o pone el pie en el claxon para hacer ruido. Me pregunté si podría haber pedido ayuda cerca haciendo algo similar. Sobre este caso, según lo que se ha informado, se detuvo cerca de su casa, que fue visto por personas alrededor que estaban peleando dentro del auto, que él declaró que después de asesinarla dentro del auto, la llevó en el coche hasta el monte Wakakusa. Debido a estos dos puntos, el asesinato en sí ocurrió en un área donde había gente, así que no sería raro que alguien hubiera presenciado ese momento. ¿En verdad cometió el crimen en esa situación? Además de ser así, deberían haber rastros de fluidos o huellas en el asiento del auto. También es posible, incluso con el cuerpo en el auto, hasta Wakakusayama en Nara. Se dice que recorrió unos 18 minutos, es decir, se trasladó entre 50 minutos y 1 hora. No quedó ni un solo rastro en el asiento o dentro del auto. O incluso si se hubiera encontrado alguna evidencia de que ella estuvo ahí, ¿eso fue porque pelearon y por eso no sospecharon de él? ¿Fue porque no tenía heridas en manos o brazos que indicaran que se defendió? Hasta aquí he pensado según la información de la época y lo que él dijo en periódicos y otros medios. Pero el hecho es que no hubo testigos en el momento del crimen. Y aunque la policía estaba investigando en ese momento, no pudieron encontrar ninguna pista en su auto, por lo que no pudieron arrestarlo. Basándonos en esa suposición, se puede plantear una hipótesis. Eso indica que la escena del crimen estaba en un lugar aislado, no visible para la gente. Se cree que la llevó al monte Wakakusa y ahí la asesinó. Si esto resulta ser cercano a la verdad, entonces en este caso se estaría revirtiendo un punto sumamente importante. Eso significa que no mató de manera impulsiva, sino que lo hizo con cierto grado de premeditación. Esto impactará significativamente la comprensión del caso en el próximo juicio. Y lo que me resultó más desconcertante al conocer este caso fue el porqué. Fue al monte Wakakusa con su amigo días después del asesinato, al atardecer. Él le mintió a un conocido y fue junto con él al monte Wakakusa. Ese conocido, al pensarlo ahora, dice que tal vez él estaba comprobando si el lugar donde dejó el cuerpo podía verse desde los alrededores. Si ese fuera el caso, ¿no sería extraño que fueran al monte Wakakusa al atardecer? Para cuando llegaron ya había oscurecido y la visibilidad no era buena. Como terminaron en 10 minutos, no entiendo cuál era su objetivo. ¿Solo tenías curiosidad por lo que pasó o había otra razón? Ese día, a esa hora, llevar a alguien al monte Wakakusa, ¿por qué tenía que ir? En el interrogatorio dijo que siempre discutían. Dijo que el estrés lo llevó a cometer el crimen por enojo impulsivo. Pero creo que no hay una razón tan insignificante para quitarle la vida a una persona. Cuando lo arrestaron, ya habían pasado los 3 años para apelar por abandono de cadáver, así que el plazo había expirado. Él solo fue acusado de homicidio, pero aunque el plazo hubiera expirado, la gravedad y crueldad de su crimen no cambia en lo más mínimo. ¿Qué dirá él en el juicio que se llevará a cabo próximamente? Desde el fondo de mi corazón, rezo por el descanso de Ka-san. Y deseo sinceramente que llegue lo más pronto posible el día en que el dolor de su familia y amigos pueda sanar aunque sea un poco. Gracias por ver el video, eso es todo por hoy. ¿Cómo liberan el estrés ustedes cuando lo sienten? ¿Salen con amigos, van de compras o cantan con todas sus fuerzas en el karaoke? Cada quien tiene distintas formas, como sumergirse en sus pasatiempos. Mientras sean formas de liberar el estrés que no molesten a los demás, no hay mayor problema. Pero la realidad es que también existen personas que liberan el estrés o incluso sienten placer causando molestias a otros. Y esa tendencia suele ser más fuerte en las personas que son consideradas serias o responsables. Así que esta vez quiero hablar sobre un caso oscuro causado por un hombre que, en apariencia, era una persona seria. Asesinato de una mujer en un hotel del distrito norte de Osaka. El 16 de enero de 1994 a las 6 de la tarde hallaron el cuerpo de una mujer de 26 años en un hotel de Umeda, Osaka.
Esta mujer era una empleada de oficina que trabajaba en un club de citas y fue asesinada después de ser golpeada varias veces en la cabeza y la cara, y luego estrangulada. Ese día la mujer fue enviada por el club de citas como acompañante. El cliente que solicitó a la mujer se estaba hospedando en esta habitación. No había rastro del hombre. La bolsa de la mujer había sido robada y además del cuerpo no había nada más en la escena. Se halló un fluido corporal presuntamente del culpable. La policía comenzó la investigación y halló en la habitación lo que podría ser del culpable. El fluido corporal fue sometido a una prueba de ácido desoxirribonucleico, pero lamentablemente en ese momento no había datos que coincidieran con los resultados de la prueba de ácido desoxirribonucleico, por lo que no se pudo identificar al culpable. 13 años después del incidente, en diciembre de 2007, quedaba un año para que prescribiera el derecho a apelar en este caso. Faltaba aproximadamente un año para que prescribiera el derecho a apelar en este caso. Una persona fue arrestada nuevamente bajo sospecha de asesinato en este caso. Kazuo Oshiya, el sospechoso, tenía 48 años entonces. ¿Quién es esta persona? ¿Y cómo se llegó al arresto del sospechoso? ¿Cuál es el trasfondo? Aquí los detalles del caso. El 16 de enero de 1994, a las 2:10 p.m., en Kitaku, Osaka, un hombre de aspecto oficinista se registró en el hotel para quedarse una noche y 2 días. Luego, el hombre llamó a un club de citas y pidió un acompañante. Y alrededor de las 5:20 de la tarde, la mujer llegó a la habitación. Y luego, el 17, como el hombre no hizo check-out a tiempo, un empleado revisó la habitación. Lo hallaron irreconocible. Encontraron a la mujer, había sangre salpicada a su alrededor y un charco de sangre en el suelo. Al ver su estado se dieron cuenta de inmediato que ya era demasiado tarde. Así es. El personal del hotel contactó a la policía de inmediato y los oficiales llegaron al lugar. La habitación estaba en una situación terrible, y en el rostro y la cabeza de la mujer había señales de que había sido golpeada varias veces con un objeto contundente. Al determinarse que había indicios de un crimen, el caso fue inmediatamente investigado como un homicidio. En la autopsia judicial se determinó que la muerte de la mujer ocurrió cuando el hombre hizo check-in. Cerca de las 6 de la tarde, unos 40 minutos después de que la mujer llegara a las 5:20 p.m., fue asesinada. Unos 20 minutos después, el hombre tenía manchas en el cuerpo y la ropa. Ocultó la sangre con su abrigo, golpeó a la mujer y salió del hotel con el objeto contundente. Eso ocurrió. Esto se descubrió gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. Los resultados del análisis de ácido desoxirribonucleico de los fluidos corporales que se cree pertenecen al culpable, y los detalles de las acciones del hombre antes y después del crimen. Por todos estos elementos, se pensaba que el sospechoso sería detenido rápidamente. Sin embargo, a diferencia de esas expectativas, la investigación de este caso no avanzó más allá de esto. No hubo avances y la investigación se volvió extremadamente difícil. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a desvanecerse en la memoria de la gente. Sin embargo, como mencioné antes, el 2 de diciembre de 2007, casi 13 años después, este caso de repente experimentó un avance inesperado. La causa de este avance fue una broma malintencionada de un hombre. Más tarde sería arrestado. Oshiya. El sospechoso entró al jardín de casas particulares de los vecinos más de 100 veces, realizó actos molestos como dejar ropa interior femenina usada en los jardines y otros sitios. Y este acto constituye una violación a la ley de manejo de residuos. En ese momento se aseguraron tanto al sospechoso como numerosas pruebas. Ropa interior femenina y, sorprendentemente, lo que estaba adherido a ella. El tipo de ácido desoxirribonucleico de Aka y el que se encontró en la habitación del caso ocurrido hace 13 años, el tipo de ácido desoxirribonucleico del fluido corporal es una coincidencia exacta. El caso está resuelto. Este caso está a punto de llegar a un punto crucial. Este caso está a punto de experimentar un avance repentino. No estoy involucrado en este caso en absoluto. El objetivo es seguir al criminal después de él. La imagen captada por la cámara en ese momento era muy similar al aspecto del sospechoso. El sospechoso negó las acusaciones, pero sobre violar la ley de manejo de residuos dijo que le divertía imaginar que a los vecinos les molestara que tirara su ropa interior usada. ¿Por qué usaba ropa interior de mujer y la tiraba en casas particulares para liberar el estrés? Dijo que resentía al mundo porque sentía que solo él tenía que pasar por algo tan doloroso. Sobre este caso, aún no hay confesión de Oshioka. La gran evidencia de que el tipo de ácido desoxirribonucleico coincide.
basándonos en esto. La Fiscalía, el 15 de enero de 2008, al año siguiente, acusaron formalmente a Oshishita como sospechoso de asesinato y violación con resultado de muerte. Sin embargo, medio año después, el caso tuvo un desenlace más impactante. El 20 de septiembre de 2008 fue hallado muerto en su celda individual en la Fiscalía de Osaka, donde estaba detenido. Usó una camisa y una toalla para ahorcarse. Falleció el 27 después. Este caso llegó a su fin debido a la muerte del acusado. Kazuo Oshitani trabajaba como contador en una gran tienda departamental en la ciudad de Osaka. A simple vista, parecía un empleado de oficina intelectual común y corriente. Se casó y fue bendecido con 3 hijos. En 1995 su esposa murió por una enfermedad. Desde entonces fue padre soltero y se encargó solo de sus hijos, la casa y el trabajo. Todos los días me levantaba antes de las 5 a.m., preparaba desayuno y almuerzo para mis hijos antes de ir al trabajo. En el vecindario era conocido como un padre amable y serio, pero esa era la cara que mostraba al público. Por otro lado, después de la muerte de su esposa, comenzó a hacer cosas como esparcir ropa interior femenina usada. En realidad, en una ocasión fue atrapado y detenido cuando intentaba entrar a una casa disfrazado de mujer. Como no sabía qué hacer con la ropa interior de su esposa, dio una excusa poco convincente, pero quizá por lástima de que criaba solo a su hijo, solo recibió una advertencia. Sin embargo, él no dejó de comportarse de manera extraña y al final, este tipo de acciones fueron el detonante para que todo saliera a la luz. Además, después de eso, también se reveló que había malversado aproximadamente 200 millones de yenes en su lugar de trabajo. Pero parece que evitó la denuncia penal porque devolvió la totalidad del dinero. El origen de sus contribuciones fue el sentimiento de pérdida por haber perdido a su esposa y el cambio drástico en su vida tras la muerte de ella. Se cree que el estrés tuvo una gran influencia. Sin embargo, ¿realmente es así? Su esposa falleció en 1995, pero el asesinato de la mujer en el hotel ocurrió en 1994, antes de la muerte de su esposa. Cometió el asesinato un año antes. El motivo por el que mató a la mujer. Sobre esto, como él ya falleció, no se ha mencionado mucho, pero él mismo llevó varias armas al hotel y mató a la mujer poco después de que ella llegara a la habitación. Como huyó llevándose una bolsa que contenía dinero en efectivo prohibido. Huyó llevándose una bolsa que contenía dinero en efectivo prohibido. Es un padre soltero serio, pero se apropió de 200 millones de yenes y lanzó ropa interior a una casa. Repetía conductas como tirar cosas y hasta cometió un asesinato. Era blanco de rumores en el vecindario. Su verdadera cara estaba muy lejos de la imagen de un padre ejemplar. Eso es algo que todos tenemos, en mayor o menor medida. Puede ser una inclinación que no puedes compartir o insultar mentalmente mientras sonríes. Pero mostrar esa otra cara también nos ayuda a mantener el equilibrio emocional. Cuando ese equilibrio se rompe gravemente y pierdes el autocontrol, es cuando te conviertes en el acusado aquí. Así que les aconsejo que no confíen demasiado en las personas solo por la cara que muestran al público. Tengan cuidado y mantengan una mirada escéptica hacia todos. Sí, eso también aplica para mí. Por último, pero no menos importante, la persona que falleció en este caso, deseo de corazón que la mujer descanse en paz. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. El 20 de noviembre de 2020 arrestaron a un hombre con 200. Es sospechoso de un caso de secuestro y robo que ocurrió en la prefectura de Hyogo en 2005. Había sido buscado a nivel nacional. A pesar de eso, estuvo prófugo 15 años. ¿Sabías que esta persona fue arrestada solo 20 días antes de que prescribiera el delito? La detuvieron justo antes de que venciera el plazo y muchos medios lo cubrieron. No obstante, hubo algo sobre el proceso del arresto que los medios no reportaron. Existe una regla de prescripción que permitió arrestar al sospechoso en este caso. Sin esa regla, no se habría logrado el arresto. Caso de secuestro y robo en Takarazuka, Hyogo. Aproximadamente a las 9 p.m. del 27 de marzo de 2005, en un cruce de Akura Minami, Takarazuka, un auto chocó inesperadamente al vehículo de un hombre de 43 años, dueño de una empresa de autos usados. Al bajar por el accidente, 2 hombres salieron corriendo del otro auto, sacaron un arma blanca sin dudarlo y lo apuñalaron en el pecho.
Al mismo tiempo que este hombre sintió dolor, los dos hombres lo empujaron al asiento trasero del auto en el que él viajaba. El auto de los criminales quedó ahí, mientras huían en el otro. La organización les ordenó matar si alguien se resistía. Le ofrecieron 50 millones como recompensa y lo amenazaron, reteniéndolo 3 horas y media. Después de eso llegaron a su casa. En ese momento, él tenía los ojos vendados con una corbata y las manos atadas con cinta adhesiva. Los delincuentes actuaron de inmediato y robaron dinero y objetos valiosos de la caja fuerte del dormitorio. Luego huyeron de nuevo en su auto. Tras irse los delincuentes, él se quitó la venda y pidió ayuda a vecinos, lo que permitió descubrir el incidente. Las pérdidas sumaron 45,5 millones de yenes en efectivo y 10,5 millones en bienes, incluido el auto, para la víctima. La víctima no sufrió heridas que pusieran en peligro su vida, solo lesiones que tardarían aproximadamente una semana en sanar. La policía inició la investigación inmediatamente después de recibir el reporte. Lo primero en lo que la policía, al escuchar la historia, puso atención fue en que los delincuentes fueron a su casa sin preguntarle la dirección. Es decir, los delincuentes ya sabían de antemano dónde estaba su casa. Esto demuestra que no fue un crimen al azar, él fue un objetivo desde el principio. Seguiremos investigando como crimen planeado, aunque no hay datos ni pistas sobre los culpables. Después surgieron hechos que llamaron la atención en este caso. Por ejemplo, arrojaron cócteles Molotov a la agencia de autos usados que él administraba y pintaron grafitis en sus paredes. Los daños siguieron ocurriendo, se desconocen los detalles, pero podrían estar ligados a este caso. Creo que esto fue una especie de amenaza. Aproximadamente un año después de que ocurrió este caso, el 7 de marzo de 2006, he estado hablando sobre cómo no hemos tenido ninguna pista hasta este punto. Gracias a la investigación constante de la policía, tras un año hubo avances en el caso. Eso significa resolver el caso, es decir, detener a los culpables. El detenido era un carpintero de Tamba y autor material, un hombre de 37 años y un empleado de restaurante de Nishinomiya de 44 años que lo ayudó. Estas personas fueron arrestadas y por sus declaraciones se descubrieron más involucrados en el caso. El sospechoso Tatsuya Okada, cómplice y participante en el acto. No hay indicios de que haya una organización detrás de este caso. Incluyendo a las 2 personas arrestadas y al sospechoso Okada, fueron 3 los que participaron. Declararon que fue un acto delictivo. Además, se ha confirmado que este caso fue planeado de antemano. De hecho, este empleado del restaurante que ayudó sabía la dirección del hombre víctima y que guardaba dinero en efectivo en su casa. Investigó los detalles y los compartió con sus 2 cómplices. Arrestaron a uno de los autores materiales, pero el sospechoso, Okada, cómplice, seguía prófugo. La policía de Hyogo incluyó a Okada en la lista nacional de los más buscados, pero no lograron localizarlo, y el tiempo pasó sin resultados. 1 año, 2, 3 y 5 años. La investigación no avanzaba y el plazo de 15 años para prescribir el robo con lesiones se acercaba. Y así, en 2020, pasaron 15 años desde que ocurrió este caso. Sin embargo, la investigación policial siguió y, como mencioné antes, en noviembre de 2020 han pasado más de 15 años desde que ocurrió este caso. Se logró la detención del sospechoso Okada y además fue un arresto dramático realizado apenas 20 días antes de que prescribiera el caso. Por supuesto, creo que todos se preguntan por qué no prescribió el delito tras 15 años del incidente. Porque hay una regla específica sobre la prescripción. En el 98, en 19, 98, en 19, 98. En 1998, en el 19. En 1998, en el 19, en el 19, en 1998. En 1998, en 19. 1998, en 1998. En el 19, en 1998, en el 19, en 1998, en el 19. En la madrugada del 20 de noviembre de 2020, la policía obtuvo información de que el sospechoso Okada se encontraba en la ciudad de Osaka. Tras interrogar a personas relacionadas y revisar imágenes de cámaras de seguridad, así como información sobre un hombre parecido, lograron identificar su escondite y proceder a su arresto. Lo hice por dinero. El sospechoso Okada confesó su crimen en el interrogatorio. El sospechoso Okada tenía 60 años al momento de su arresto. Fue detenido en el distrito Nishinari de la ciudad de Osaka. Okada estuvo prófugo por años. ¿Cómo se sintió al enfrentar finalmente este incidente?
Durante los 15 años que estuvo prófugo, es posible que siempre viviera con miedo de ser capturado. Sin embargo, el miedo egoísta de Okada a ser arrestado hizo que apuñalara, vendaran los ojos y movieran a la víctima. Afirmo que ese miedo no se compara en absoluto con el terror que sintió la víctima. El hombre arrestado como autor material ya cumplió su condena y regresó a la sociedad. Espero que el sospechoso, Okada, también asuma el dolor de la víctima y pague debidamente por su crimen. Por suerte, el hombre solo tuvo heridas leves. Sin embargo, en muchos casos las víctimas mueren durante robos. A veces la vida de una persona es arrebatada por tan solo unos cuantos miles de yenes. Espero que todos, incluyéndome, seamos conscientes de que los incidentes de las noticias no nos son ajenos y mantengamos siempre una actitud preventiva para vivir seguros. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. El 1 de mayo de 2009, cerca de las 10 p.m., un joven ingresó a una casa en Kani Honmachi, ciudad de Kani, Aichi. El ladrón buscaba dinero y objetos de valor. Sin luces, entró a la habitación japonesa del primer piso y comenzó a buscar. En ese momento, el señor I, de 57 años, quien vivía en esa casa, apareció y le preguntó al delincuente: ¿Quién eres tú? El delincuente intentó huir, pero el señor I lo sujetó de la ropa y no lo soltó. El delincuente, alterado por el señor I, tomó la llave inglesa que sostenía y golpeó la cabeza del señor I. Sin embargo, en ese momento, el hijo del señor I, el señor B, que tenía 26 años en ese entonces, llegó a casa. El señor B vio a su madre siendo golpeada y saltó sobre el delincuente para ayudarla. Sin embargo, el delincuente también se resistió. Ambos lucharon violentamente durante casi una hora, pero al final el delincuente ató las manos del señor B con un cable eléctrico. Y durante esta pelea, la máscara que llevaba el delincuente se cayó y el señor B vio directamente la cara del delincuente. Al notar esto, el delincuente, temiendo ser arrestado, decidió matar al señor B. Luego tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló varias veces al señor B en la espalda. El señor I y el señor B murieron poco después. El culpable limpió la sangre, las huellas del suelo y lavó la ropa para borrar pruebas. Aproximadamente 4 horas después del crimen, a las 2:25 de la mañana del día siguiente, el 2 de ese mes, mientras el culpable intentaba borrar pruebas, la señora Ueno, hija de la señora I, llegó de madrugada y oyó ruidos extraños. El culpable la atacó por la espalda con un cuchillo mientras ella se quitaba los zapatos, apuñalándola varias veces en el cuello. A pesar del ataque, la señora Ueno luchó y luego intentó calmar y persuadir al culpable. El culpable llevaba mascarilla y la señora Piper no pudo verle el rostro, por lo que accedió a la persuasión y no cometió más crímenes. El culpable cubrió la cabeza de la señora Prime con una sudadera, le tapó los ojos con cinta y ató sus muñecas con cuerda, inmovilizándola. Aún así, la señora Pinbaro le dijo al culpable que no hiciera nada más y que se fuera. El culpable respondió que aún tenía pendientes y se quedó en la casa de la señora Ibus. Después, el culpable procedió a destruir las pruebas y a buscar objetos de valor en la casa de la señora Ipo. Como resultado, tomó aproximadamente 200.000 yenes en efectivo de la casa de la señora Ipo. También robó relojes y tenis. Pasaron varias horas desde que la señora Prin regresó a casa y ya comenzaba a amanecer. Sin embargo, el culpable no salió en ningún momento de la casa de la señora Ipos y una conocida de la señora I fue a visitarla a su casa. En ese momento el culpable todavía seguía sentado en la casa. Sin embargo, como no respondió, la conocida de la señora I se fue. Después de las 12 del mediodía no fue a la empresa ni pudieron contactarla. El jefe de la señora B, preocupado por ella, fue a la casa de la señora I acompañado de un policía. El señor Premium, aunque aturdido, comprobó que el criminal no estuviera cerca, salió corriendo y la policía lo protegió. Y en realidad, en ese momento, el criminal estaba agachado en la entrada. El oficial de policía creyó que el criminal era la víctima, y al pedir refuerzos por radio, el criminal aprovechó para escapar. Cuando la policía entró a la casa del señor I, hallaron al señor B apuñalado en el cuarto japonés del primer piso. Lo llevaron al hospital, pero poco después confirmaron su muerte. La policía determinó de inmediato que se trataba de un caso de asesinato, estableció una unidad especial de investigación y comenzó a rastrear los movimientos del criminal. Al día siguiente, el 3 de mayo, la policía visitó nuevamente la casa del señor I para realizar una investigación en el lugar. Mientras avanzaban con la inspección, encontraron el cuerpo del señor I en el armario. También, la policía halló ropa ensangrentada en la lavadora de la casa del señor Int. Dentro de la casa hallaron una sudadera con capucha y el arma homicida. Además de una llave inglesa y un cúter, se hallaron otros objetos como guantes y mascarillas. Se cree que esos objetos son del culpable. Se halló ácido desoxirribonucleico y la unidad especial lo consultó en la base de datos de la Agencia de Policía Nacional. Lamentablemente no se identificó al culpable.
En la escena también hallaron el cadáver del gato de la señora I, que se cree fue obra del culpable. A pesar de tantas pruebas, ¿por qué no detuvieron rápido al culpable? Fue culpa de la policía. Se indica que hubo muchos errores en la investigación inicial, los cuales se mencionan a continuación. 1. El hallazgo de la señora 1, y se retrasó y fue encontrada al día siguiente. 2. El jefe de la señora 2B y un policía visitaron la casa de la señora I, pero dejaron escapar al culpable aunque seguía ahí. 3. Tampoco hicieron pública esa información. Primero, la policía sospechaba de alguien conocido por la víctima, pero luego cambiaron a un desconocido. 5. Cambiaron su perspectiva sobre el crimen 6. Esto fue el día 3, después del delito. Durante la inspección se reportó que no había huellas de zapatos. Después hallaron huellas de zapatos en la casa de la señora I, que se cree dejó el culpable. La chaqueta se publicó 2 semanas después, lo cual fue tarde, y hubo otros errores similares. Y luego, aproximadamente medio año después de que ocurrió este caso, el 9 de diciembre del mismo año, la Agencia Nacional de Policía lo designó como un caso elegible para la recompensa especial de investigación, lo que permitió que este caso recibiera más atención. Informantes que den información valiosa recibirán hasta 3 millones de yenes de recompensa. Sin embargo, no se obtuvo información valiosa que condujera al culpable. Así pasaron finalmente 3 años. Parecía que este caso quedaría sin resolverse, pero el 7 de diciembre de 2012 ocurrió un gran giro en el caso. Eso fue que en la ciudad de Tsu, en la prefectura de Mie, se robó el auto de un empleado de una empresa. Había sido arrestado y acusado bajo sospecha de robo. La muestra de ácido desoxirribonucleico de Lin Jinhua, ciudadano chino de 29 años, coincidió con la del culpable en este caso. Ante esto, la policía de la prefectura interrogó de inmediato al sospechoso Lin. Entonces, el sospechoso Lin, de inmediato, hizo una declaración admitiendo su participación en este caso. La policía de la prefectura acusó al sospechoso Lin en relación con este caso. Fue arrestado por sospecha de robo con homicidio y tentativa del mismo delito. Luego, Lin intentó suicidarse y se autolesionó varias veces en el centro de detención, por lo que le hicieron una evaluación psiquiátrica. El resultado mostró que tenía responsabilidad y podía ser juzgado, así que inició el primer juicio. El 20 de febrero de 2015, Lin fue condenado a muerte en el primer juicio y apeló ante el Tribunal Superior de Nagoya. El 14 de octubre de 2015, en apelación, se confirmó la sentencia y se rechazó la apelación. Ese mismo año, la familia de la víctima, basándose en el sistema de órdenes de indemnización por daños y perjuicios, presentó una demanda contra el acusado Lin por la muerte. Pidieron una indemnización de cerca de 179 millones de yenes por pérdida de ingresos y gastos médicos de ambas personas. El 24 de marzo de 2016, el Tribunal de Distrito de Nagoya ordenó a Lin pagar cerca de 56 millones de yenes de indemnización. La defensa apeló ante la Corte Suprema para evitar la pena de muerte, pero fue rechazada. El 6 de septiembre de 2018, la Corte Suprema confirmó la pena de muerte por la gravedad del crimen, cometido con fuerte intención de matar y crueldad. El único sobreviviente, el tercer hijo Ai, víctima del caso, participó en el juicio. Lamentó que, de no haber salido a beber ese día, nadie habría resultado herido. El condenado a muerte nació y creció en China y llevaba una vida sin carencias. Tenía un excelente desempeño académico. Siguiendo el consejo de su padre, fue a Japón a estudiar tecnología avanzada, pero siempre tuvo dificultades económicas. Desde entonces, él ya participaba en delitos y fue arrestado 2 veces por robo en tiendas. Y después de eso, terminaría cometiendo este caso, pero sorprendentemente, incluso después de haberlo hecho, él permaneció en Japón. Tras graduarse de la universidad, se mudó a la prefectura de Mie. Trabajó en un fabricante de autopartes y además llegó a considerar casarse. Al pedir un aumento y no llegar a un acuerdo, renunció. Luego siguió viviendo en Japón y cambió de trabajo. En 2012, por problemas económicos, fue arrestado otra vez por robo. Después se reveló su implicación en el caso. Más tarde explicó el motivo que lo llevó a hacerlo. Al ver que un gato entraba por la puerta principal de la casa, supuse que la puerta no estaba cerrada con llave. El condenado a muerte sigue encarcelado hasta el año 2022. Este caso no es algo ajeno a nosotros. Fue un crimen que aprovechó los descuidos en nuestra vida cotidiana. En otras palabras, se puede decir que le puede pasar a cualquiera. Por último, quiero expresar mis más sinceras condolencias a la persona que fue víctima en este caso. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. En la primaria, un hombre desconocido me amenazó con un cuchillo y me secuestró. Durante 9 años enteros me quitaron la libertad. ¿Pueden imaginar algo así?
Apenas me daban de comer y solo podía quedarme acurrucado. Era una vida en la que solo soportaba la violencia y el miedo. Solo porque la niña era linda, por esa simple razón secuestraron y mantuvieron cautiva a una niña. Voy a hablar del peor caso. Secuestro de la niña en Niigata, 28 de enero de 2000, Kashiwazaki, prefectura de Niigata. Se descubrió que una niña estaba siendo mantenida en cautiverio en una casa particular en Yotsuya. De hecho, esta niña tenía 19 años. Desapareció en 1990 en Sango, prefectura de Niigata. Se identificó que era la niña A, de cuarto año de primaria. El autor estaba cerca del templo Hakenji. Noriyuki Sato, de 37 años en ese entonces, lo mantuvo por 9 años y 2 meses. No hay otro caso igual. Fue un caso de secuestro de larga duración. Además, salió a la luz un escándalo de la policía de la prefectura de Niigata. Se publicaron varios libros sobre el caso, causando gran repercusión. El 13 de noviembre de 1990, la niña A desapareció en Sanjo, Niigata. A las 7 de la tarde, los padres de la niña A denunciaron su desaparición de inmediato. Más de 100 personas, entre policía y personal escolar, buscaron, pero no hallaron a la niña A. El 14 continuó la búsqueda con 200 personas y el 15 se unió la unidad de investigación móvil. Buscaron en casas vacías, contenedores y otros sitios. Sin embargo, al no encontrar pistas en las búsquedas, se consideró un posible secuestro. Comenzaron la búsqueda, iniciaron la búsqueda. Comenzaron la búsqueda. La búsqueda es difícil. Está claro por la izquierda, está claro por la derecha. El 19 de enero, empleados del centro de salud buscaron a Sato Taku sin éxito. La madre pidió una visita médica a domicilio, y esta decisión al final llevó al descubrimiento del caso. El 28 de enero, el médico encontró a Sato Taku en el segundo piso. Tras 9 años y 2 meses, hallaron a la señora A y la protegieron por su testimonio. Se reveló que Sato la obligó a subir a su camión al salir de la escuela y la secuestró, junto con detalles de su vida en cautiverio. No podía salir y me obligaron a irme. Me llevaron a la fuerza, tenía miedo y no pude escapar. Los médicos me llevaron. Cuando salía, ella murmuró en voz baja: así es. Por su prolongado encierro, sus piernas se debilitaron y ya no puede caminar sola. La vida que tuvo durante su cautiverio, luego revelada, fue inimaginable. Aquí los detalles del caso. El 13 de noviembre de 1990, Sato amenazó a la joven con un cuchillo al salir de la escuela. La metió en la cajuela y la llevó a su casa. Al llevarla a su casa, abusó de ella en numerosas ocasiones. Le dijo: no podrás escapar de aquí, haz lo que yo diga. Le amenazó con un cuchillo. ¿Quieres que te apuñale? Ya he enterrado a otros en la montaña. Para una niña de apenas 9 años, ser amenazada con violencia por un hombre adulto debió ser un miedo indescriptible. No creo que haya sido otra cosa más que puro terror. Después de eso, Sato la ató para evitar que escapara mientras él salía, privándola completamente de su libertad. Además de eso, Sato le causó miedo al presionarle una pistola eléctrica y descargarla para asustarla. Si ella levantaba la voz, la castigaba, y estas cosas sucedían a diario. Ella contó que se mordía el brazo para soportar el dolor. Y también la obligaba a estar siempre en la cama, y si no obedecía, la castigaba. No había baño ni regadera, y usaba una bolsa de plástico como baño. Sorprendentemente, en 9 años solo pudo bañarse una vez, y eso fue porque accidentalmente se cayó de la cama y se llenó de polvo. Por esa razón, solo se le permitió usar la regadera. Así vivió durante 9 años. Sus músculos de las piernas se atrofiaron y perdió masa ósea, dificultando caminar. Al principio, la madre de Sato le preparaba la cena. Con el tiempo, solo le daban 2 onigiris al día y hacia 1996, solo 1. Eso tuvo un gran impacto. Que ella no pudiera recibir educación durante 9 años también fue un gran problema. En su caso, la inteligencia, conocimientos y vocabulario eran comparables a los de su edad. Así es. El impacto más grave fue en la comunicación con otras personas. Le costaba estar con mucha gente y no podía hablar con personas nuevas. Y también le daba miedo el sexo opuesto. Los 9 años de vida en cautiverio le dejaron secuelas graves. Sato comentó: en ese entonces era mejor. Sato no se arrepintió del crimen, solo lamentó haber sido descubierto y dijo querer estar con ella siempre.
Entre Sato y ella había una emoción unilateral y distorsionada, marcada por la violencia diaria y el control mediante el miedo. El 10 de febrero, un mes después de su rescate, se supo que Sato tenía antecedentes de arresto. Sato fue arrestado hace aproximadamente un año en esta prefectura, en la ciudad de Kashiwazaki, por intentar agredir a una niña de cuarto grado de primaria que regresaba de la escuela. Recibió una sentencia de 1 año de prisión con 3 años de libertad condicional, pero sorprendentemente, esta información no fue registrada. Tampoco apareció en la lista de delincuentes. Por eso no figuraba en la lista de delincuentes revisada durante la búsqueda de la señorita A. Si el historial delictivo de Sato estuviera en esa lista, en lugar de la desaparición de la señorita A y el crimen, por su modus operandi, Sato habría sido considerado importante y testigo clave. Y luego, el 10 de julio de 2003, la Corte Suprema sentenció a Sato a 14 años de prisión, y así este caso llegó a su fin. Después de eso, Sato salió de prisión alrededor de 2015, no regresó a la prefectura de Niigata y comenzó a vivir solo en un departamento en la prefectura de Chiba. Pero en 2017 Sato fue hallado desplomado en su habitación y tras la autopsia, se confirmó que murió por causas naturales, aunque se desconoce la causa exacta. Sato tenía poco más de 50 años al fallecer. La madre con la que vivía Sato murió mientras él estaba en prisión. Así es. ¿Quién era realmente Nobuyuki Sato, el culpable que le arrebató un tiempo valioso a una joven? Sato nació el 15 de julio de 1962. Sus padres lo llamaban Boku-chan y lo consentían mucho, dándole todo y criándolo de forma sobreprotectora. Incluso ya adulto, seguían llamándolo así. Así es, no estaba satisfecho si las cosas no salían como él quería. La raíz de este caso está en la forma en que Sato fue criado. Cuando las cosas no salían como él quería, recurría a la violencia. Retrocediendo un poco en la historia, Sato empezó a aislarse en su clase desde que ingresó a la preparatoria técnica. Comenzó a faltar mucho a la escuela y a desquitar su frustración en casa. Tras graduarse de la preparatoria, trabajó en una empresa de autopartes, pero renunció meses después. Luego de eso, no consiguió trabajo. Después de eso, incluso echó a su padre, con quien tenía una mala relación, de la casa. En fin, vivía su vida de manera que todo fuera como él quería. Niteri. Habla poco, habla poco, habla poco, habla poco, habla poco, habla poco. Comprar una pistola de aturdimiento en el Albert Convert Home Center. Mi hijo me decía cosas así, pero seguía adelante hasta que encontraron a la niña. Durante más de 20 años nunca entré en la habitación de Sato. Eso fue porque le tenía miedo a la violencia de Sato. El mejor ejemplo de esto es el siguiente. Mi madre empezó a pasar el tiempo en un lugar donde podía quedarse por 500 yenes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así es, pero en diciembre de 1999, mi madre sintió que llegó a su límite y fue a consultar sobre Sato en un hospital psiquiátrico de la ciudad. La violencia de mi hijo es terrible. Si las cosas no salen como él quiere, me golpea y además me ata y ni siquiera me deja ir al baño. Suena como una situación grave, pero el hospital le dijo que trajera a Sato en persona. No hay manera de que una madre que le tiene miedo a su hijo pueda llevarlo al hospital. Luego, al consultar con el centro de salud, 7 empleados visitaron la casa de Sato y se descubrió el incidente. No notaron que había otra persona encerrada en el segundo piso. La razón principal fue el miedo que la madre sentía hacia Sato. No se relacionaba con él y aunque vivían juntos no sabía qué hacía. Por eso, durante casi 9 años desde que ella fue encerrada, no se descubrió la situación. En ese entonces, los escándalos de la policía de la prefectura de Niigata empezaron a salir a la luz uno tras otro. Como mencioné antes, registraron a Sato como criminal y luego lo olvidaron. Y también hubo problemas en el anuncio que se hizo después de que se descubriera este caso. Si entro en detalles, sería muy largo, así que esta vez lo resumiré brevemente. Sato cometió este caso. El centro de salud ya había pedido varias veces la intervención de la policía sobre Sato, pero no hicieron nada. Y en la conferencia de prensa explicaron como si quisieran ocultar eso, diciendo que no hubo ninguna falla en las acciones de la policía. Durante el incidente, el jefe de la policía de la prefectura jugaba mahjong apostando e ignoró el reporte.
Por este hecho, el jefe de policía de la prefectura renunció y también estuvo implicado en difundir información falsa. 9 personas fueron sancionadas y luego consideradas involucradas en errores de la investigación inicial. Se sancionó a 5 personas más y se anunció una sanción extra para 3 altos funcionarios que apostaron en juegos de mahjong. El escándalo policial en Niigata llegó al Congreso Nacional. Y además, en nuestra prefectura surgió otro problema, esta vez con los medios de comunicación. La persona protegida, la señorita A, estaba profundamente herida. Sin embargo, los medios seguían publicando reportajes que agravaban su dolor emocional día tras día. ¿Por qué? ¿Por qué no escapó? ¿Creen que una niña dominada por el miedo y la violencia de un adulto podría huir sola? Al ver este caso en nuestra prefectura, valoro más la vida cotidiana. Incluso estando en la vida cotidiana, eso puede suceder de repente. La paz, que puede perderse fácilmente en un instante, en cuestión de segundos, no es algo que debamos dar por sentado. Vivimos en un mundo incierto, cualquiera puede verse envuelto en un incidente. Creo que sería bueno que todos pudiéramos actuar de manera que podamos protegernos a nosotros mismos y a las personas cercanas. Solo deseo que la señorita A, víctima en nuestra prefectura, sea al menos un poco feliz. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por vernos. Agosto de 2011. Los niños juegan mucho en el parque durante las vacaciones de verano. En parques y calles de Tennoji, Osaka, hallaron varios bidones de 18 litros con un olor extraño, según quien los encontró primero. Había restos de un cuerpo desmembrado dentro de ellos. ¿Quién dejó los bidones y por qué? Este caso se volvió un misterio de verano, aunque la investigación en esta prefectura concluyó de forma abrupta, dejando muchos misterios. Así terminó el caso de los bidones, 20. El 14 de agosto de 2011 por la mañana, limpiaban un parque en Tennoji, Osaka. Un voluntario, un hombre, percibió un olor extraño. Encontró un bidón. El bidón estaba colocado apoyado en unos arbustos. La tapa tenía cinta de vinil. Era un bidón típico de aceite usado. Cuando el hombre pensó eso y abrió la tapa, para su sorpresa, dentro había un tobillo humano y una cabeza. Esa tarde, a unos 100 metros del parque, en una calle cercana, hallaron ambas muñecas y fragmentos de huesos. Había 2 latas grandes con esos restos. Al día siguiente, en un basurero cercano, hallaron una tercera lata grande con el tobillo izquierdo. Los cuerpos desmembrados correspondían a 2 personas en total y se les realizó una prueba de ácido desoxirribonucleico. Como resultado, fueron identificados. Se descubrió que las 2 personas tenían una relación de madre e hijo. Luego se supo que ambas personas fueron reportadas como desaparecidas en 2006, hace 5 años. Se confirmó que eran una madre de 46 años y su hijo de 21, ambos de la misma ciudad. 9 días después de hallar la primera lata de 18 litros el 20, tras la investigación policial. El 23 de agosto de 2011, el esposo de la madre y padre del hijo mayor, Fushimori Yasutaka, de 57 años, fue arrestado por presunto abandono de cadáver. Él halló la lata de 18 litros. Vivía cerca del lugar de los hechos y fue hallado ahí. En una de las 3 latas de 18 litros estaba escrito el nombre de un químico especial. Se descubrió que él trabajaba en la farmacéutica que recibía este ingrediente activo. Él informó a la sede de investigación que tiró la lata de 18 litros y recordó que su esposa se había ido. Negó la acusación diciendo que no sabía dónde ni qué estaba haciendo desde entonces. Sin embargo, 3 meses después, el 24 de noviembre, fue acusado de asesinar a ambas personas. El 15 de octubre de 2013, la Corte Suprema lo sentenció a 28 años de prisión por asesinato y homicidio por lesiones, sentencia que quedó firme. ¿Cómo es posible que un padre que desmembró a su propia familia y llevó los restos a parques y calles donde la gente vive haya conmocionado a todo Japón? ¿Qué le pasó a su familia? ¿Qué sucedió realmente? ¿Y por qué, incluso 5 años después de la desaparición, no era extraño que fueran encontrados en cualquier momento? ¿Fue porque se movió durante un tiempo en lugares tan visibles? Para acercarnos a la verdad de estos hechos, quiero seguir el desarrollo del caso. En 2003, 3 años antes del reporte de desaparición, Fujimori ponía excusas como el pachinko. Pidió préstamos a financieras de consumo y la cantidad de la deuda creció rápidamente. Para pagarla, canceló un seguro sin avisarle a su esposa. Con ese dinero pagó temporalmente la deuda y pidió prestado más dinero. La cantidad subió a 2 millones de yenes tras 3 años y para abril de 2006, cuando ocurrió el incidente, ya era de unos 4 millones. Y en ese momento su esposa le propuso cancelar el seguro para pagar la matrícula de su hijo mayor, pero fue entonces cuando se descubrió que él ya lo había cancelado sin permiso. Por eso, el hijo mayor fue expulsado de la universidad donde estudiaba por no pagar la matrícula. Estos problemas financieros entre él, su esposa y el otro hijo.
Pero el segundo hijo también testificó que sus padres solían pelear mucho por cuestiones de dinero y que durante las discusiones el hijo mayor defendía a su madre y se enfrentaba a él. Se cree que eso fue la causa que llevó al incidente. Los detalles son desconocidos. Fushimori, quien le quitó la vida a su esposa y a su hijo mayor, primero desmembró los cuerpos de ambos en su casa de aquel entonces en la ciudad de Osaka y en su lugar de trabajo. Los llevó a la farmacéutica y luego a la empresa. Para ocultar los cuerpos en el almacén, los desmembró aún más con una sierra eléctrica. Dividió los restos en 4 y los guardó en cajas de cartón en el almacén. Luego contó que su esposa y su hijo mayor desaparecieron en abril. Afirmó desconocer la causa y presentó un reporte de desaparición en la comisaría de Tennochi. Y luego dejó el cuerpo aún metido en una caja abandonado en la empresa. Durante ese periodo, increíblemente pasaron 3 años y nadie encontró el cuerpo. La persona que descubrió el caso reportó una caja con olor extraño, por eso se supo cómo fue posible que él pudiera seguir ocultando la caja dentro de la empresa. La razón estaba en su cargo y puesto. Él formaba parte del departamento de gestión de productos de esta empresa y desde 2001 era su jefe. Como parte de sus labores dentro de las instalaciones, también estaba a cargo de la gestión de los lugares de desecho de la oficina metropolitana y de la disposición de los artículos innecesarios de la misma. Él aprovechó esto y lo gestionaba personalmente. Pensó guardar el cuerpo en la caja de la oficina metropolitana, dentro del almacén, donde la temperatura era de 27 grados. También puso otros productos en la caja. En ese estado no había nadie que entrara o saliera del almacén de productos. Él logró ocultar el cuerpo durante 3 años en esas condiciones. Él cada día, ¿cuántas comidas? Con indiferencia cortaba lo que había descuartizado. Por 3 años fue constantemente junto al cuerpo de la víctima. Y finalmente dejó el cuerpo de un funcionario en un lugar público y terminó siendo arrestado. Pero ¿no les parece extraño escuchar todo este proceso? Así es. ¿Por qué? Durante 3 años dejó el contenedor sin que nadie se diera cuenta. Entonces, ¿por qué de repente lo llevó a un parque donde todos podían verlo? La causa parece estar ligada a su mala salud. A fines de abril de 2009, por problemas de salud como dolor de espalda y cáncer de estómago, le costaba trabajar. Renunció, tuvo que dejar su trabajo y ya no podía dejar el bidón de 18 litros en la empresa. Llevó el bidón de 18 litros a su casa en taxi. Después de eso, como tenía deudas y no tenía ingresos, pidió ayuda social y tuvo que mudarse. Esa mudanza fue a un departamento junto al basurero donde hallaron el tercer bidón de 18 litros. También pensaba guardar el bidón de 18 litros en el departamento al que se mudó. En ese departamento no cabían 4 bidones de 18 litros, así que tuvo que moverlos a otro lugar. Sin embargo, debido a su dolor crónico de espalda y a que no tenía auto, le resultaba difícil ir lejos. Como no tenía otra opción, decidió dejar uno de los 4 bidones cerca de su casa. Así, a finales de julio de 2011, dejó un bidón en un parque y otro en la calle. Cuando se encontró el bidón en el parque, se descubrió el caso. En 2013, durante el juicio en Osaka, declaró que al volver a casa, la noche del 10 de abril de 2006, halló a su hijo mayor muerto en la cama. Había un gran martillo a sus pies y su esposa tirada en el baño con las muñecas cortadas, por lo que pensó que ella intentó suicidarse con su hijo mayor, negando el asesinato. Sobre dejar los cuerpos, dijo que estaba fuera por un viaje escolar. Declaró que pensó que no podía permitir que su hijo menor supiera sobre el intento de suicidio de su madre. Aunque aceptó el abandono de cadáver, siempre mantuvo su inocencia en el cargo de asesinato. Le explicó a su hijo menor que ambos se habían ido y el niño creyó que su madre lo había abandonado, lo que le impactó mucho. Pero dos personas. Es raro que no reportaran el cuerpo de inmediato, incluso lo desmembraron. El hecho de que ocultaran la muerte de las 2 personas solo puede interpretarse como que estuvieron involucrados en sus muertes. Por lo tanto, se determinó que él estuvo involucrado en la muerte de las 2 personas. Y en cuanto a la intención de matar, el lugar donde ocurrieron las muertes, porque hallaron mucha sangre de su hijo mayor en el departamento donde vivían entonces. Se reconoce la intención de matar al hijo mayor, pero respecto a la esposa, casi no hay pruebas ni intención comprobada. Al hijo mayor se le imputa asesinato y a la esposa homicidio por lesiones, condenándola a 28 años de prisión. Él no está de acuerdo con esta sentencia y finalmente presenta una apelación. Pero el 15 de octubre de 2013, la Corte Suprema rechazó la apelación. Se ratificó la condena de 28 años, pero aún se desconocen los motivos y detalles del crimen. Según su declaración, él afirma que no cometió el asesinato.
Eso implica que desmembró a su familia y los puso en maletas para llevárselos. No se entiende por qué haría eso. Tras trasladar los cuerpos de ambas personas, reportó su desaparición y desmembró a su familia. Después de eso, siguió viviendo como si nada. Pensando en eso, realmente siento que su versión no tiene sentido. Después de eso, él guardó silencio sobre este caso y, hasta el 2022, seguramente sigue pasando sus días tras las frías rejas. ¿Por qué esas dos personas tuvieron que perder la vida? Este caso deja incomodidad. De corazón, rezo por el descanso en paz de las dos víctimas. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. En Japón, la tasa de arresto por crímenes perfectos es del 99.9%. Comete un delito y ese delito sale a la luz. Esto equivale al 25% de todos los crímenes. El 75% restante de los delitos son crímenes perfectos. También se puede decir eso, sin embargo, esto incluye cosas como el robo en tiendas, lo que se llama así. Como estos números también incluyen delitos menores, la tasa de crímenes perfectos en casos graves no es tan alta. También se puede decir eso. A finales de 1900 en un lugar vivía el esposo trágico. Por alguna razón, las 3 mujeres con las que este hombre se casó murieron repentinamente, pero esta persona no era un esposo trágico ni nada por el estilo. La verdad es que se trató de un caso de asesinato en serie motivado por el cobro del seguro, pero en un principio, este caso ni siquiera fue sospechado como un crimen y bien pudo haber quedado como un crimen perfecto. Sin embargo, 5 años después de que se cometiera el asesinato en serie, un día, el caso dio un giro inesperado y llevó a la detención del culpable. La clave para resolver el caso fue un profesor en particular. ¿Y si este profesor no hubiera estado involucrado? El caso habría quedado en el 75%. El culpable sería recordado como un esposo trágico. Este caso y el asesinato por seguro de 75 acciones de aves llevaron a su arresto el 19 de mayo de 1986. Kamiya Chikara sería arrestado más tarde por este caso. Kamiya era recibir. Esto llevó a su arresto por el caso relacionado con el arresto del criminal. Este caso llevó a un arresto repentino. Este caso es sobre un arresto urgente. Este caso es urgente. Después de la transición, por la tarde del día 11, se desarrolló la situación y al subirse a la transición, por la tarde se desarrolló la situación y al subirse a la transición, por la tarde se desarrolló la situación y al subirse a la transición. Y a las 11 de la mañana, en la tarde, se confirmó la muerte en el hospital. Había venido acompañado. El amigo le informó la situación a Kamiya por teléfono y Kamiya fue inmediatamente al hospital. Para aclarar la causa de muerte de su esposa y con el consentimiento de Kamiya, se hizo una autopsia judicial. Quien hizo esa autopsia luego fue una figura importante en la prefectura, el profesor asociado Yokichi Ono de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ryukyu. Como resultado, se diagnosticó que la esposa había sufrido un infarto agudo de miocardio y se concluyó que no había indicios de un crimen. Sin embargo, el señor Ono notó una ligera congestión en una zona del corazón. Le pareció sospechoso que no hubiera anomalías patológicas en los órganos internos ni ninguna anormalidad evidente que pudiera haber causado una muerte súbita. El señor Ono guardó el corazón y 30 cc de sangre de su esposa y contactó a la policía. Sospechando algo, hizo pruebas toxicológicas. Y como resultado, esta acción llevó al descubrimiento de este caso. Sin embargo, las pruebas de toxicología no pueden hacerse todas juntas. El análisis depende del tipo de veneno que se busca. Debe hacerse de esa manera. En otras palabras, es un trabajo que toma bastante tiempo. Mientras tanto, en ese momento, las amigas de la esposa empezaron a sospechar de Kamiya. De hecho, las amigas vieron que Kamiya le estaba dando a su esposa una especie de cápsula para que la tomara. Considerando esto, las amigas tras su fallecimiento decidieron informar a la policía, los medios de comunicación y los periódicos sobre las actitudes y comportamientos extraños que Kamiya había mostrado hasta ese momento. Kamiya le enviaba muchos regalos y le propuso matrimonio solo 6 días después de conocerse. La envenenó y dañó sus órganos internos. Kamiya solía tener problemas económicos, por lo que esa suma era inusual. Luego se supo que los seguros se contrataron solo 20 días antes de la muerte de su esposa. Esta enorme prima solo se pagó una vez,
Y además había otros puntos sospechosos. En el funeral de su esposa, ningún conocido de Camilla asistió y se supo que los nombres de las empresas en los registros eran inventados por él. Luego, la aseguradora decidió no pagar el seguro de vida, aunque ella ya había ido al hospital por una enfermedad del sistema nervioso. La compañía retuvo el pago por no informar esto al firmar el contrato. Ante esto, Camilla distribuyó a los medios de comunicación un diario que él mismo escribió, intentando ganarse el apoyo del público presentándose como un esposo trágico, y demandó el pago del seguro presentando una demanda civil. El juez principal del Tribunal de Distrito de Tokio determinó que ella no incumplió el deber de notificación, por lo que Camilla ganó. Sin embargo, la aseguradora apeló y en la audiencia testificó el médico forense que realizó la autopsia de la esposa. Fue el profesor Ono. El profesor Ono realizó pruebas para detectar la presencia de todo tipo de venenos después de que ocurrió el incidente. Como resultado, dijo que la causa de la muerte de ella podría haber sido por envenenamiento. Por ello, Camilla retiró la demanda. Así pasaron unos 5 años desde la muerte de su esposa. 9 de junio de 1991. Este caso tomaría un giro impactante. ¿Y qué pasó? Camilla fue arrestado por un caso diferente de corrupción. De hecho, Camilla, de 19 años, se descubrió su implicación en corrupción en la empresa, de la que se retiró en 1990. Durante la investigación surgió la posibilidad de que fuera un asesinato para cobrar el seguro. El 1 de julio de ese año, la Policía Metropolitana arrestó de nuevo a Camilla por sospecha de asesinato y fraude. Mientras tanto, el profesor Ono, quien hizo la autopsia, siguió investigando y como resultado logró identificar la sustancia tóxica utilizada en el crimen. En este caso se utilizó acónito. Para respaldar esto, apareció un florista que afirmó haberle vendido acónito a Camilla y también se descubrió que Camilla había alquilado un mes. Los gastos de agua y electricidad del departamento fueron inusualmente altos. Después del testimonio del casero, la policía hizo un registro domiciliario. Se halló veneno de acónito en la habitación de Camilla. En ese momento también se confiscaron instrumentos de laboratorio y además apareció un pescador que afirmó haberle vendido a Camilla más de 1000 peces globos silvestres. Por eso, la policía lo mantuvo en la Universidad de Ryukyu y decidió reanalizar la sangre de su esposa. Sorprendentemente, se halló veneno de pez globo en la sangre. Así, Camilla usó acónito y pez globo. Se confirmó que compró grandes cantidades y tenía deudas con financieras de consumo. Como su esposa ya tomaba suplementos, se sospecha que él mezcló el veneno en las cápsulas y se lo dio junto con estos. Camilla afirmó que compró el acónito solo como adorno y el pez globo porque planeaba iniciar una empresa de alimentos. Lo intentó. Camilla fue, 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 Camilla fue. El Tribunal de Distrito dictó cadena perpetua para Camilla. Camilla apelará. Pero el Tribunal Superior de Tokio en la segunda instancia también apoyó el fallo de primera instancia. La Corte Suprema también rechazó la apelación y el 21 de febrero de 2000 la cadena perpetua de Camilla quedó definitiva. Sin embargo, durante el juicio y después de ser encarcelado, él siguió publicando libros y proclamando su inocencia. Y sin admitir su culpabilidad, en noviembre de 2012, Camilla falleció de una enfermedad a los 73 años en la prisión médica de Osaka. Hasta el momento de su muerte, nunca admitió su culpabilidad. En cuanto a Camilla, en realidad estuvo casado 3 veces y todas sus esposas murieron repentinamente. La primera era enfermera y murió de un infarto a los 38 años. En ese momento, esta mujer no tenía seguro de vida. La segunda era su jefa y tuvo una relación amorosa con ella por 10 años. A esta persona le asignaron un seguro de 10 millones de yenes, siendo Camilla la beneficiaria. Murió por insuficiencia cardíaca aguda. Después empezó a salir con su tercera esposa como un mes tras la muerte de la anterior, como ya mencioné. 4 meses después ya estaban casados. ¿Por qué tan rápido?
¿Camillá pensó en el asesinato y así dio este plan? Veamos lo que dice en su libro. Se cree que el trasfondo de esto está fuertemente influenciado por su madre. Su madre, después de una complicada relación amorosa, cuando él estaba en la primaria, se suicidó con muchos somníferos. Probablemente desde que su madre murió tomando pastillas, él siempre tuvo en mente que era posible morir con medicamentos. Su conocimiento sobre venenos viene de que su primera esposa era enfermera. Además, es probable que él mismo haya estudiado y acumulado conocimientos por su cuenta. Se piensa que la primera fue un experimento y que desde la segunda las mató para cobrar el seguro. No hubiera sido raro que fuera un crimen perfecto. Hasta el final negó que él fuera el autor del crimen. Pero por las pruebas encontradas, es muy probable que Camillá sea culpable. Fue Camillá quien les quitó la vida. Deseo de corazón que las víctimas descansen en paz. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. El peregrinaje Ohenro comenzó hace aproximadamente 1200 años en los lugares sagrados de Kobo Daishi Kukai, que están dispersos por Shikoku. El viaje de peregrinación a los 88 templos se llama Kechigan o Mangan, cuando se visitan todos los lugares sagrados, y se dice que así se eliminan los deseos mundanos y se obtiene el mérito de Kobo Daishi. A las personas que realizan este peregrinaje se les llama Ohenro-san y ellos buscan salud. Recorren los 88 templos para orar por salud, encontrarse o rendir homenaje a seres queridos. Algunos guardan secretos que no pueden revelar. Hoy seguimos a alguien con circunstancias extraordinarias. Permítanme presentarles a la persona que se convirtió en peregrino, es decir, al culpable. El incidente de Mitsuki. El 9 de julio de 2003 arrestaron a un hombre de la lista de los más buscados. La sospecha es de 1991, hace 12 años. Intentaron asesinarlo en 1991 en una calle de Osaka y huyó tras el hecho. Aunque este hombre fue posteriormente incluido en la lista de los más buscados, la policía no pudo dar con su paradero y el caso quedó sin resolver. Sin embargo, aproximadamente 12 años después del incidente, en 2003, finalmente, la policía localizó al hombre y resolvió el caso. Lo que llevó a su arresto fue un programa de televisión que se transmitió a nivel nacional. Ahora, primero, vamos a profundizar en los detalles del caso. La mañana del 5 de noviembre de 1991 hubo un intento de asesinato con cuchillo en la vía pública de Nishinari, Osaka. Ocurrió como resultado de una pelea entre compañeros de trabajo. La policía decidió enfrentar a la policía. La policía rescató a las víctimas. Llevaba barba blanca, sombrero negro de bambú y vestía todo de blanco. Cargaba cosas como un saco de dormir y una estufa en una carretilla y recorría los 1400 kilómetros de las 88 estaciones de Shikoku. En sus 6 años como peregrino, hasta los 80 años completó el recorrido 28 veces. Aunque recibía comida y alojamiento, pasaba los días acampando, cocinando para sí mismo, conversando con la gente, componiendo haikus y repartiendo amuletos de agradecimiento mientras seguía caminando sin descanso. Con el tiempo, se volvió un legendario peregrino y su forma de vivir inspiró a muchos. Un fotógrafo publicó un libro de fotos sobre Kogetsu-san y un productor de televisión hizo un documental sobre él. Ese documental se transmitió en todo el país y enseñó a muchas personas lo que significa vivir. Este programa conmovió mucho a los espectadores. Sin embargo, esto cambiaría drásticamente su vida como peregrino. Un oficial de policía vio accidentalmente el programa transmitido nacionalmente. Al ver a Kogetsu-san en la pantalla, pensó lo siguiente: un fugitivo buscado que cometió un intento de asesinato hace 12 años y sigue prófugo. ¿No es así? Supongo que ya todos lo han notado. Pero Kogetsu-san es el fugitivo del intento de asesinato que mencioné antes. Koichiro Tanaka apareció en un programa de televisión con su nombre real, por lo que su paradero fue descubierto. El 9 de julio de 2003 fue arrestado por la policía de Osaka. Tenía 80 años en el momento de su arresto. El programa documental se transmitió el 27 de junio, es decir, después de la transmisión del programa. Fue arrestado aproximadamente 2 semanas después. En la investigación, él admitió apuñalar, pero dijo que no quiso matar. Además, la defensa del acusado argumentó que el viaje fue para rendir homenaje a sus padres fallecidos. Dijeron que al rendir homenaje reflexionaba sobre su crimen. Una sentencia con suspensión de la ejecución y cumplimiento
fue dictada la sentencia. Eso es lo que me dijeron que dijera. Tu Takumi, se llama Yodai. Se dice que es por un entorno algo peculiar, alejado de la vida cotidiana. Se refiere a que los creyentes visitan tierras o construcciones consideradas importantes en la religión. En Japón también hay peregrinaciones, como la ruta Shikoku-Genro. Al inicio existen muchos lugares de peregrinación como Isemairi, Kumano-Moude y Fuji-Moude. Con el auge de la Enro también existen tours de peregrinación en autobús o taxi. Esto es reciente. El Enro de Shikoku antes era para quienes fueron expulsados de su tierra. También era conocido como refugio final para necesitados, para sanar el corazón y honrar a los difuntos. Se dice que ahí existen muchos sentimientos como el de querer reconsiderar la propia vida una vez más. Y también aquellos que han cometido delitos o que tienen un pasado que no pueden contarle a nadie. Personas con circunstancias que no pueden soportar solas llegan a la tierra de Shikoku y recorren los 88 templos buscando liberarse de su sufrimiento. Los habitantes locales reciben a todos igual, sin hacer preguntas. Ofrecen hospitalidad y apoyan a los peregrinos. Esa es otra característica del peregrinaje de Shikoku. De esta manera, al convertirse en peregrino en la tierra de Shikoku, él estaba escapando de la policía. Kogetsu-san, legendario peregrino de hierba, convivió con muchas personas y apareció en programas de televisión. Él era un fugitivo buscado. Este hecho fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Y no son pocas las personas que apoyaron y atendieron a Kogetsu-san hasta ahora quienes se sienten traicionadas y están indignadas. Sin embargo, por otro lado, aproximadamente las personas que cuidaron de Kogetsu-san en Shikoku, unas 1.300 personas, firmaron una petición por la pena original. El hombre que fue víctima en este caso también dijo que no puede perdonar el incidente, pero pidió que se le reduzca la pena. ¿Por qué pedir clemencia a quien huyó 12 años tras su crimen y siguió con su vida? ¿Por qué la gente a su alrededor intenta salvarlo? Una de las razones es, sin duda, la particularidad del peregrinaje de Shikoku. Él cometió un intento de asesinato y además huyó, lo cual es un crimen imperdonable. Sin embargo, también es cierto que durante 6 años siguió su peregrinaje como kogetsu y ocasionalmente componía haikus, impresionando a muchos. Solo buscaba escapar de la justicia o realmente expiar sus pecados. ¿Qué buscaba en su peregrinaje? No sabemos la razón real. Sin embargo, incluso en esta prefectura hubo personas que tuvieron contacto con él. Muchos intentan perdonarlo. Es un caso extraño relacionado con él. Creo que muchas personas tienen una parte oscura en su corazón. Y en algún momento, por alguna razón, dan un paso en la dirección equivocada. Como resultado cometen un error. Creo que esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Él dijo que hizo la peregrinación de Shikoku como penitencia para reflexionar sobre su crimen. No cambia el hecho de que estaba huyendo, pero incluso entonces él seguía expiando su pecado. Y eso se transmitió a muchas personas. Por eso, no fue que la víctima de este caso dijo que no podía perdonarlo, pero quería que se le redujera la condena. Si tuviera que describirlo objetivamente en una palabra, diría que cometió un intento de asesinato y vivió huyendo durante mucho tiempo. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso del fugitivo buscado por nombre? Si gustan, me gustaría que escribieran sus opiniones en la sección de comentarios. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. Año 2022, ciudad de Asaka, prefectura de Saitama. Hallaron el cuerpo de un hombre no identificado en los restos calcinados. Solicitamos información para arrestar al culpable. Lamentablemente no se encontró nada y comenzó a circular un rumor sobre el culpable. Recibimos noticias de un giro inesperado. El sospechoso de este caso fue arrestado. El 14 de mayo de 2022, a las 9:50 am, en Asaka, Saitama. Pasó frente a la empresa de interiores Nagayoshi Interior, ubicada en Uchi-Nakamajo. Una mujer de 47 años que pasaba por ahí reportó que salía humo del edificio. Los bomberos llegaron de inmediato y realizaron intensas labores de extinción. Sin embargo, el edificio prefabricado que servía como oficina y taller se quemó por completo. Y después, entre los restos calcinados, se encontró el cuerpo de un hombre no identificado. Ante esto, la policía está apresurándose para identificar al hombre y determinar si este caso es un crimen. Y también están considerando tanto la posibilidad de un accidente como de un crimen mientras inician la investigación. 2 días después, el 16 de mayo, la policía realizó una nueva inspección en el lugar, pero todo estaba completamente quemado.
El edificio prefabricado tenía parte del techo derrumbado, lo que mostraba la intensidad del incendio. El prefabricado, afectado por el fuego, era una casa de un solo piso de aproximadamente 40 tsubo, con 10 metros de ancho y 13 metros de largo. El lado norte del edificio era el taller, y el lado sur estaba dividido como oficina. Así es, el cuerpo estaba al sur del prefabricado. Para ejecutar al culpable considerando que estaba cerrado con llave y estas circunstancias. La policía concluyó que fue un incendio intencional con homicidio y formó una unidad de 80 personas en la comisaría de Asaka. Y luego, 2 días después, el 18 de mayo, la unidad de investigación anunció los resultados de la prueba de ácido desoxirribonucleico. El cuerpo pertenece al presidente de esta empresa. Akira Nagayoshi, de 43 años, fue identificado. Según las autoridades, en el lado norte del edificio prefabricado se reveló que hallaron manchas de sangre presuntamente del señor Nagayoshi en el taller. La autopsia indicó que la piel estaba quemada, sin señales de ataduras, moretones u otras marcas. Pero en la parte superior de su cuerpo había múltiples fracturas óseas. Por eso se consideró muy probable que el culpable golpeara a la víctima varias veces con un objeto duro. La autopsia judicial concluyó que Nagayoshi murió por hemorragia. La tráquea presentaba quemaduras y se detectó monóxido de carbono en la sangre. Se confirmó la presencia de hollín en el interior del cuerpo. Esto significa que el fuego fue encendido cuando el señor Nagayoshi aún estaba vivo. El culpable golpeó varias veces al señor Nagayoshi con un objeto duro, luego prendió fuego y huyó. Se presume muy probable. Después, el día 19, tras los interrogatorios, se aclararon los movimientos del señor Nagayoshi antes y después del incidente. También se hallaron una billetera, al parecer dejada en la escena, y un celular que sería del señor Nagayoshi. La noche anterior al incidente, el señor Nagayoshi estaba trabajando con varias personas en un trabajo relacionado con interiores fuera de la prefectura. Se confirmó que el sello era de Nagayoshi. Sin embargo, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo del señor Nagayoshi, hubo problemas. Bordado de fuerza, bordado de fuerza. Bordado, 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 bordado. Bordado. Investigo para entender la situación, pero por el incendio está quemado y al mojarse es difícil saber si se podrá analizar. La policía investiga las relaciones de Nagayoshi-san y busca la causa y el origen del incendio. Una semana después de establecer la unidad de investigación, el 24 de mayo la policía realizó entrevistas en los alrededores del lugar. Revisan las cámaras de los autos y buscan datos para arrestar al culpable, pero no hallan nada. En cuanto a la inspección del lugar, debido a las condiciones del incendio, se requiere mucho tiempo y casi no se encuentran rastros. La policía, al notar dinero en la cartera de Nagayoshi, pensó que este caso no fue un robo, sino que la policía cree firmemente que se trata de una venganza personal y continuará la investigación en esa línea. Según las personas cercanas, el señor Nagayoshi sí era un trabajador independiente. Ayudaba a sus compañeros y ellos a él. Así es. Trabajé en una fábrica de metales cerca de Nagayoshi Interiorismo. Creo que el hombre trabajaba y se llevaba bien con sus compañeros. Algunas personas dijeron que lo habían visto trabajando afuera con otros empleados haciendo trabajos de procesamiento de madera. Además, colegas del mismo gremio dijeron que fue encontrado dentro de la caja de llaves del taller. Y también se descubrió que la cortina del taller se puede abrir y cerrar manualmente. El día del incidente, los bomberos encontraron la cortina del taller bajada y la puerta cerrada con llave, por lo que se piensa que el culpable incendió el lugar cuando el señor Nagayoshi ya no podía moverse. Después de eso, bajó manualmente la cortina del taller y cerró la entrada con llave. Además, dejó la llave en la caja del taller. Es más probable que solo se haya ido así. Luego, la policía desplegó 21 investigadores, se asignaron 47 personas más y se entrevistó a 360 personas de 207 hogares cerca del lugar. Además de eso, la investigación se enfocó en entrevistar a los expertos que analizaron las pruebas del lugar de los hechos.
pero después de esta información ya no se volvió a hablar del caso. Justo después de que ocurriera este caso, empezó a circular un rumor sobre el culpable. Ese rumor decía que el culpable de este caso podría ser una persona del sudeste asiático. Se mencionan dos razones para esto. La primera razón es el cambio en la población de la ciudad de Asaka. La prefectura de Saitama tiene una cantidad relativamente alta de inmigrantes extranjeros, y la ciudad de Asaka, donde ocurrió el incidente, también es así. En los últimos 10 años se ha escuchado que ha aumentado la cantidad de personas de origen del sudeste asiático y de Sudamérica. En Saitama, por la baja población y falta de mano de obra, se ha impulsado la llegada de extranjeros. Esto ocurre porque está en marcha. Además, en Asaka hay una organización que apoya a trabajadores extranjeros. También hay empleos de construcción entre esos sectores. El país receptor es Vietnam, y esto nos lleva a la segunda razón, que son las reseñas sobre Nagayoshi Naizu. Estas son reseñas en internet y hay dos reseñas sobre Nagayoshi Naizu. Una de ellas es una calificación baja, y cuando investigué a la persona que hizo esa segunda reseña, resultó ser un nombre vietnamita. Si quien dio esta baja calificación estuvo realmente involucrado con Nagayoshi Naizu, entonces supongo que pudo haber habido algún problema. Sin embargo, esta teoría se basa únicamente en rumores, y no hay ninguna prueba que la respalde. ¿Quién será el culpable? Mientras escribía el borrador de este caso, el 21 de noviembre, casi medio año después del incidente, para ustedes esto ya es cosa del pasado, pero para mí, justo ahora, recibí la noticia de que hubo un giro inesperado en este caso. Sorprendentemente, arrestaron al sospechoso. ¿Quién arrestaron? Era alguien que hacía remodelaciones en Ogawamachi. El sospechoso, 37 años y 31 años de Koshigaya, atacaron varias veces a Nagayoshi-san con un objeto contundente. Lo agredieron, le prendieron fuego y se sospecha que lo mataron. La unidad de investigación informó que la víctima y los sospechosos trabajaban en remodelaciones. Parece que el señor Nagayoshi les había encargado a los dos el trabajo que él había conseguido. Ellos dijeron que el impago y las deducciones injustas los llevaron a cometer el crimen. Lo que fue clave para arrestar al sospechoso fueron las imágenes de las cámaras de seguridad y el análisis de los teléfonos celulares. Ambos sospechosos eran dos de las personas que trabajaban juntas el día del incidente. El día del incidente, el 14 de mayo, a las 4 de la mañana, tenían trabajo fuera de la prefectura. Regresaron juntos y volvieron al edificio en autos separados. Luego se separaron. A las 9:50 am de ese día se recibió la llamada de emergencia. Se cree que Nagayoshi-san vivía hasta poco antes. En ese tiempo, las cámaras de seguridad cercanas se veía a Onishi Yogisha como pasajero en el auto que conducía Oki Yogisha. En ese momento, ambos dijeron que solo habían regresado para recoger materiales. Sin embargo, parte del plan criminal se reveló por mensajes en sus celulares, lo que provocó su arresto. Después de una brutal golpiza, le prendieron fuego mientras aún estaba vivo y lo mataron. Las personas cercanas dicen que el señor Nagayoshi no tenía problemas ni rencores con nadie, pero estos dos eran quizá tenían resentimiento por algo reciente. Lo manejamos como un caso sin resolver esperando una pista, pero ahora, con la detención del sospechoso, la situación cambió inesperadamente. Aunque debemos celebrar el avance, no podemos recuperar la valiosa vida perdida. La madre de Nagayoshi-san expresó lo siguiente: cuando pienso que mi hijo podría haber vivido más tiempo, el dolor me parte el corazón. Creo que este sentimiento será permanente. No puedo perdonar al culpable de ninguna manera, pero espero que a través de la investigación y el juicio se esclarezca la verdad. Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento de Nagayoshi Ryo-san en este caso. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por vernos.